fotográfico para que lo revelaran. Revelaran con V, ¿no? Revelación. No revelaran con B, que es rebelión, ¿no? De rebeldía, es revelación con V. Entonces, lo que hacen allá en el laboratorio es que cogen el rollo, pero tienen un cuarto oscuro con una luz roja y colocan unos químicos y finalmente hacen que lo que está impregnado en ese rollo, en esa película, lo que está allí salga, se revele. Lo que hacen es la revelación del rollo. Es decir, la imagen que está allí colocada en ese rollo queda colocada en un papel, que es el papel fotográfico que nosotros conocemos. Así es como antiguamente se revelaban los rollos. La revelación es algo similar. La fotografía está oculta y se revela por medio de unos mecanismos químicos, ¿cierto? Y Dios lo que hace es que Dios está oculto al hombre. Dios como que no es visible al hombre. Dios como que no es audible al hombre. Ojo porque Dios, cuando creó a Adán y Eva, el hombre podía ver a Dios cara a cara. Pero con el pecado ya nos ha vuelto sordos, ciegos y mudos. Entonces, Dios ha tenido que revelarse, mostrarse al hombre para que el hombre lo reconozca, para que el hombre lo identifique. Entonces, volvemos a leer el concepto de revelación. ¿Qué revelación es? La manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Entonces son dos cosas. Dios se revela a sí mismo, pero también a que nos ha revelado verdades que son necesarias para nuestra salvación. Entonces, una cosa es que yo conozca de Dios, es decir, Dios se me revela para que yo lo conozca, porque hay muchos dioses en el mundo, hay muchas cosas que pretenden ser Dios. Y la pregunta que surge en nosotros es, bueno, ¿y quién es el verdadero Dios? Entonces Dios, para que nosotros no caigamos en confusión, se nos revela y nos dice, yo soy el verdadero Dios. Al primero que se le apareció según las escrituras fue Abraham, ¿verdad? Y así, luego en Isaac y demás, hasta continuar con la historia de salvación. Por una parte, Dios se revela a sí mismo, pero por otra parte, Él nos revela a nosotros las verdades, ojo, las verdades necesarias para nuestra salvación, porque nosotros, además de pensar quién es Dios o si hay alguna inteligencia suprema, una inteligencia por allá que sea, él dice, el arquitecto del universo, la otra pregunta es, bueno, ¿y qué otras cosas debo saber? Esas otras cosas Dios las fue comunicando a través de sus profetas y finalmente lo hizo a través de Jesús. Aquí vemos rápidamente un recuadro cómo fue la revelación. Inicialmente con Adán y Eva, Dios cuando los creó, como les decía, ellos tenían lo que se llama la visión beatífica. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó sanos. Ojo, el hombre y la mujer no morían, eran eternos. Ojo, no había sufrimiento en el paraíso. Ojo, no había dolor, no había enfermedad, no había sufrimiento, no había muerte. Pero cuando Adán y Eva pecan, con el pecado entra el dolor, entra la muerte. Con el pecado entra el sufrimiento. Y con el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos quita lo que se llama la visión beatífica, es decir, poder ver a Dios cara a cara ya no lo podemos hacer. Ahora se nos dificulta ver a Dios. Ahora hay que hacer un esfuerzo para ver a Dios. Pero Dios es tan bondadoso que entonces se manifiesta en la historia de salvación a Noé. Y a través de Noé vamos conociendo entonces la obra de Dios. Se le manifiesta a Abraham. Aquí vemos el recuadro cómo se le manifiesta a Abraham, a Isaac, ¿sí? A Jacob, las 12 tribus, a Moisés, la esclavitud en Egipto. Dios en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, se le va revelando poco a poco. Él va mostrando su rostro para que nosotros lo vayamos conociendo. La máxima revelación de Dios es Jesús. En el Catecismo de la Historia de la Iglesia Católica, numeral 50, dice que por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Lo máximo que tú quieras conocer de Dios, si tú te has dicho, bueno, yo quisiera ver a Dios porque es que yo no lo veo. La máxima revelación de Dios es Jesús. Pues es que me gustaría ver si es que Dios es bien viejito con barbas. Quiero ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios, Padre? Está en Jesús. Todo lo que tú quieras ver de Dios está en Jesús. Porque Jesús es la máxima revelación de Dios. Ojo, porque hoy en día hay muchos que dicen que son la revelación de Dios.
Hay muchos que pretenden sustituir la máxima revelación de Dios, que es Jesús. Hay muchos que inclusive usurpan el nombre de Jesús y se hacen pasar por la revelación actual de Dios. Y vamos a ver que ya Dios todo lo que ha revelado ya lo hizo a todos los hombres. No habrá otra revelación. Revelación pública. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 66, dice así: la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Vamos a hablar de dos tipos de revelación: la revelación pública y la revelación privada. La revelación pública es lo que define aquí el Catecismo de la Iglesia. Ojo, la revelación pública es la que ya recibimos de Dios y está consignada en la Biblia, ¿sí? Y la revelación pública se cierra con la muerte del último apóstol, que es San Juan. Con eso se cierra la revelación pública, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que si alguien viene con una revelación distinta, así como dice San Pablo, si alguien viene hablando en el nombre del Señor y le dice otra doctrina, sepa que no es enviado por Dios, porque ya la revelación de Dios está dada. La máxima revelación de Dios está dada en Jesús y la revelación pública ya está cerrada. ¿Qué significa eso? Que no puede venir otra persona como aquellos grupos, yo no sé quiénes son los que están creando una Biblia, que desde hace 20 años, 30 años crearon una Biblia y esa Biblia habla de Urantia. Dicen que es la nueva Biblia católica. Tiene los mismos nombres de nuestra Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros históricos, etcétera. Pero si ustedes leen esos libros, son historias completamente cambiadas. Y dicen que es la nueva Biblia. Falso, mentira. Es decir, ya la revelación está dada y está dada en esa Biblia. No se le puede cambiar ni una coma, ni un punto, ni una palabra, ni una letra, ni una tilde, porque la revelación ya está consignada y está cerrada. Ahora bien, lo que nos falta a nosotros esperar es la manifestación gloriosa de nuestro Señor, porque eso sí lo esperamos nosotros. Nosotros sí esperamos que Jesús venga por segunda vez. Ya Él vino por primera vez haciéndose hombre, haciéndose un niño, naciendo en un pesebre, haciéndose hombre, muriendo, ¿verdad? De una manera cruel, crucificado, murió y resucitó, ¿verdad? Pero nosotros esperemos que Él venga por segunda vez. Nosotros creemos eso, ¿verdad? Pero muy bien, a nosotros, ¿qué nos comprende de toda esta revelación que ya Dios nos hizo a través de los profetas, de los patriarcas, a través de toda esa historia de salvación? A nosotros nos corresponde primero comprender gradualmente todo el contenido de esa fe, ¿cierto? Miren esta parte donde dice que la revelación, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros quisiéramos saber a nivel de fe, de revelación, ya está en la palabra de Dios, pero no está todo explicitado. Es decir, todavía como que hay cosas que no entendemos. Hay cosas que todavía nos falta como sacar el jugo. Si ustedes ven un texto bíblico y lo leen hoy, seguramente mañana lo leen y van a sacarle el jugo de otra manera, lo van a entender de otra manera. Y si leen el mismo texto bíblico a los 3 días, a la semana, al mes, al año, cada vez que se lee la palabra de Dios, siempre vamos a tener una nueva interpretación, un nuevo sentido, porque la palabra de Dios se recrea, es dinámica. Entonces, comprender la palabra de Dios es lo que nos falta un poco más, ¿verdad? Porque no está completamente explicitada y esa es la tarea que nosotros tenemos al hacer estos espacios, al tener estos espacios, es de entender un poco más la palabra de Dios. Las revelaciones privadas, según el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 67, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium. Saber discernir y acoger
lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo de sus santos de la iglesia. Estas revelaciones privadas son las que dan los santos, las apariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos al Padre Pío, San Juan Bosco, San Martín de Porras, a Madre Teresa de Calcuta. Cuando hablamos de, entonces, dijimos que había dos clases de revelación. La revelación pública, que es la que ya está en la Biblia. Ojo, en la Biblia. Y que se cerró con la muerte del último apóstol, San Juan. Y las revelaciones privadas son las que han tenido los santos, inclusive las que tenemos nosotros, porque a nosotros también, a ti que estás allá escuchándome, a ti Dios también se te revela. Cuando Dios se te revela, cuando Dios pone en tu corazón una palabra, cuando Dios pone en tu corazón un sentimiento, cuando Dios pone en tu corazón y te mueve a hacer una obra buena, o a orar, o a hacer algo, esas son revelaciones privadas. En los santos están mucho más desarrolladas estas revelaciones, y en los santos lo que nosotros vemos son, por ejemplo, profecías, o son, por ejemplo, milagros, o son, por ejemplo, acontecimientos que solamente Dios lo puede hacer. Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta revelación privada? Lo primero es que no pertenecen al depósito de la fe. ¿Qué significa eso? Que ni tú ni yo estamos obligados a creer en lo que diga, por ejemplo, San Juan Bosco. No estamos obligados. Porque no es doctrina de la iglesia. Pero mira que si si nosotros somos, por ejemplo, y eso es lo que hacemos nosotros con Olguita al tener el ejercicio de los santos cada 8 días, si nosotros tomamos a los santos como nuestros amigos, los santos sí tienen una intuición muy grande de las verdades de fe. Y si nosotros, por ejemplo, leemos a San Juan Bosco o a Padre Pío o a San Martín de Porres, cualquiera de los santos que están aquí o de los que nosotros conocemos, esas revelaciones, cuando uno las lee atentamente, sí, no es palabra de Dios, pero sí me ayudan a mí a acercarme a Papá Dios. Cuando yo veo la vida de un hombre como, por ejemplo, el Padre Pío, que sufrió tantísimo en la vida, ¿verdad? Que fue humillado y que a pesar de eso, él era obediente, él estuvo ahí al pie del cañón. Entonces, a mí me está enseñando algo ese santo. Entonces, sin embargo, no estamos obligados a creer. Hay personas que no gustan de los santos, nosotros sí gustamos de los santos, sí. Creemos que los santos son una bendición, creemos que los santos son los que nos ayudan a nosotros, o como vivieron igual que nosotros, nos ayudan a encarnar nuestra vida y a comprenderla mejor. Entonces, una primera característica, no estamos obligados, ¿no? Porque no pertenecen al depósito de la fe. Ahora bien, la función de estas revelaciones privadas, ojo, dice, no es de mejorar o de completar la revelación divina de Cristo, sino de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Ojo con eso. Es una realidad. Todas las revelaciones de un santo no mejoran la revelación pública, ni la completan, porque no es que esté incompleta, no, ya la revelación está dada y está completa. Entonces, las revelaciones que tenemos de los santos ni la mejoran ni la completan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues nos ayudan a vivirla de una manera más plena. Sí, porque ellos, es una realidad que vivieron y ellos con esos ejemplos, con esas virtudes nos están diciendo, mire, yo pude, lo que decía Alejo, que podemos ser santos, y sí, estamos invitados a ser santos, y ellos pudieron, nosotros también. Y es el día a día, la cotidianidad, donde ellos nos muestran que sí se puede ser santo. Y termino diciendo que con las revelaciones privadas hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día hay muchas personas que tienen alocuciones interiores, supuestamente, hay personas que tienen profecías, supuestamente, que nos miren lo que pasó en Cartagena creo que fue, donde este pastor hablaba del fin del mundo y supuestamente desde diciembre se encerraron en ayuno, en oración, porque en enero supuestamente venía nuestro Señor y va a ser el fin del mundo, y vendieron sus casas y vendieron sus cosas y miren lo que pasó, ¿verdad? Cuando hay una realidad que está en la palabra del Señor, que nadie sabe cuándo es la segunda venida de nuestro Señor. Nadie sabe, porque ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, es decir, ni siquiera Jesús lo sabe. Entonces es increíble que un pastor protestante, y han habido muchos atrevidos que pretenden decir que ellos saben cuál es la fecha. Entonces hay que tener mucho cuidado con las revelaciones privadas. Vamos a hacer un alto hasta aquí para ver si hay alguna pregunta, y si no, continuamos. ¿Listo? Tenemos hasta las 40, ¿no? 15 minutos.
Si no hay Para las preguntas, si no hay preguntas. preguntas, avanzamos. Y si no, pues primero escuchamos las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Pues más que pregunta, yo creo que pues esto nos permite tener una capacidad de discernimiento frente al tema de las revelaciones, porque no solamente la iglesia como tal, que en los diferentes cultos que tiene, si el magisterio dice, estas revelaciones son verdaderas, cuidado con estas falsas revelaciones. Por ejemplo, lo que pasa con las de Nuestra Señora de todos los pueblos, esta devoción mariana que está haciendo propaganda en Holanda, la iglesia ha sido muy clara y está diciendo, estos mensajes no son aprobados y la devoción como tal no está aprobada. Y aún así la gente sigue diciendo, no, es que tienen que aprobarla y empiezan como a apoyar y apoyar y apoyar y apoyar y empezar a empujar a la iglesia a aprobar algo que todavía necesita un tiempo de estudio. Porque si nos damos cuenta, lo que pasó con las relaciones de Fátima no fueron aprobadas en 1917. La iglesia tomó 13 años para comprender los mensajes. Los mensajes de Nuestra Señora de Lourdes se demoraron 10 años en ser tomados en cuenta por la iglesia. Por ejemplo, los mensajes de Nuestra Señora del Señor de la Divina Misericordia, Sor Faustina Kowalska, hasta el año 2012 dio la capacidad de decir estos mensajes sí son verdaderos. O sea, el estudio magisterial frente a las revelaciones de los santos que no son, que pueden estar, tienen que estar ceñidas prácticamente a la iglesia, o si no, totalmente descartado. Completamente de acuerdo. ¿Alguien más? Alex levantó la mano. Alex, cuéntanos. Cuando hablamos de revelación pública, es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, ¿cierto? Y que ha hecho en cuanto a las verdades de fe que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo lo ha hecho Dios? Pues Dios se manifestó inicialmente a través de Abraham. Cuando lo llamó a Ur de Caldea, desde Ur de Caldea le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Por ejemplo, Abraham vivía en un contexto politeísta. Abraham creía en muchos dioses y Dios se le manifestó y cuando escuchó la voz de Dios, Abraham obedeció y se fue y salió a la tierra que le prometió. Y Dios le dijo a Abraham que le iba a ser padre de muchas naciones. Ahí comienza la historia de salvación. Dios se revela al hombre. Y nosotros, si hacemos el recuento, cuando Abraham escuchó la voz de Dios y cuando finalmente Dios le cumplió, sí, porque a pesar de ser su esposa estéril, tuvo a Isaac, ¿cierto? E Isaac tuvo a Jacob y Jacob, de ahí salieron 12 tribus, etcétera. Es decir, toda la historia de salvación, a través de esa historia, Dios se ha revelado, ¿cierto? Y es pública, ¿por qué? Porque es para todos, porque no es para uno. En una revelación privada, Dios me habla a mí, hay toda atención, es para mí, no es para todos. En la revelación pública es para todo el mundo, para todo el género humano. ¿Listo? Bueno, muy bien. Julio César. Gracias, Tico. Siempre me ha inquietado qué hubiese pasado donde Adán y Eva no hubiesen pues, pecado. Con el pecado pues entró la muerte, con el pecado envejecemos, con el pecado enfermamos y con el pecado pues estamos en este destierro en el cual vivimos actualmente y que muchos como que ya quisiéramos como salir, ¿no? En el caso mío. ¿Qué hubiese pasado donde no hubiese ocurrido ese pecado original? ¿Cómo seríamos los 7,000 y pico de millones de personas que somos en ese momento en la Tierra? Es una muy buena pregunta y varios teólogos han tratado de responderlas. Y algunos teólogos han dicho que si Adán y Eva no hubieran pecado, de todas maneras Dios se hubiera hecho hombre. Porque el hombre como tal, Adán y Eva, nuestros primeros padres, necesitaban tener como un punto máximo dentro de su experiencia con Dios, un punto máximo dentro de su ser humanos, ¿cierto? Y ese punto máximo solamente lo hubiéramos podido alcanzar con Jesús. Pues son, digamos, propuestas a respuestas a esa pregunta, ¿no? La realidad pues no la sabremos sino cuando estemos al otro lado del charco, ya cuando le preguntemos a nuestro Señor. Pero me parece que sí es, digamos, que cuando yo escuché esa respuesta justo a esa misma pregunta que tú te estás haciendo, que yo también en algún momento me la hice, me parece muy válida, ¿no? De que de todas maneras Jesús hubiera venido, no para rescatarnos ya del pecado, sino para hacer del hombre, para hacer que el hombre llegara a un estadio superior, para que el hombre pasara a un punto distinto dentro de su experiencia con Dios. Eso dicen algunos teólogos.
Bueno, ¿alguien tiene más En la otra preguntas? página. Como tenemos dos páginas y hay bastantes, no nos alcanzamos a ver a todos, entonces recuerden que en la parte de abajo hay una manito virtual. Entonces, ahí encienden la manito virtual por si pronto no la alcanzamos a ver. O recuerden que los que tienen apagados el video, pues obviamente no los vamos a ver si están diciendo yo, pues si el video lo tienen apagado no los vamos a ver. Entonces, para que no pasemos nosotros por groseros. Dianita, enciende la manito virtual. Dinos, Dianita. Sí, Corolguita, comunidad, yo pienso que en las revelaciones que estamos hablando ahorita, de las públicas y privadas, es también claro como cuando vino Jesús, ¿no? Nuestro Señor. Cuando Él se manifestó a nosotros en su grandeza, como hombre y como Dios también, los discípulos obviamente no creyeron. Entonces eso también es como la parte de nosotros, como la parte humana, si creemos o no. Has tocado un punto Porque importante. ellos muchas veces lo negaron, muchas veces ellos no creyeron. Entonces es como la parte de que sí, hay dudas de que se manifiesta Dios en el hombre, claro que sí, porque en el hombre hay hay pecado y nosotros no somos perfectos, pero por la gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo, Dios nos revela su amor y su salvación a través de nosotros. Y por eso es que nuestro Padre envía a su Hijo para mostrarnos eso, su infinita misericordia y su amor. Y si los apóstoles, como obviamente como humanos, también dudaron, también fallaron, pero también creyeron en esas revelaciones. Completamente de acuerdo. Entonces, Hay dos puntos que acabas de tocar ahí, ¿no? El uno implícito que tiene que ver con la gradualidad de la revelación y el otro con la libertad que yo tengo para aceptarla o no. La gradualidad hace referencia a que Dios nos lleva como a los niños de la mano, como enseñando las primeras letras, ¿verdad? El ABC, lo que es el abecedario, las vocales para aprender a leer y luego entonces cuando ya leemos a aprender a escribir. Dios ha hecho lo mismo, Dios ha tenido una pedagogía, porque hombre, nosotros seres humanos creíamos antes en todo, en que todo era Dios, ¿no? Entonces el sol era un Dios, la luna era un Dios, las aguas eran un Dios, todo era Dios, ¿verdad? Entonces Dios de manera gradual nos va llevando en su pedagogía para ir de un menos a un más, aprendiendo sobre quién es Dios. Y llegamos al punto máximo de saber quién es Dios en Jesús cuando vemos que Dios es amor. Miren cómo en el Antiguo Testamento la comprensión de Dios es de un Dios castigador, es de un Dios guerrero, y entonces Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos, vamos a pasar por cuchillo a todos esos desgraciados, y entonces los vamos a matar, porque el concepto de Dios que ellos tenían era un Dios guerrero. ¿Pero por qué lo tenían? Porque en esa época estaban muchas tribus peleando por las tierras, sobre todo en aquellos desiertos donde las tierras fértiles eran pocas. Entonces, y cada tribu se agarraba de su Dios. Entonces, no, pues yo estoy con Yahvé Sebaot y entonces vamos a pasar por cuchilla a todos esos desgraciados. Y entonces, y el Señor no te lo dice. Claro, pero ¿cuál era la comprensión de Dios antiguamente? Un Dios guerrero, ¿verdad? Pero poco a poco va cambiando ese concepto de la revelación hasta que llegamos a la persona de Jesús y se descubre que Dios es mucho más que eso. Sí, Dios te ayuda a ti cuando tienes problemas, cuando estás en guerra, pero Dios es mucho más que eso. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es el que está contigo, Dios es el que no te abandona, ¿verdad? Pero lo que dice Diana, a pesar de Dios mostrarte eso, tú puedes finalmente decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta ese cuentico de Jesús. Eso que se la monten a uno, que uno ponga la otra mejilla. Eso no es para mí. No, pues yo prefiero más bien ser agnóstico o ser budista o ser cualquier otra cosa, menos ser pendejo. Entonces, cada quien al final decide si realmente acepta esa revelación de Dios o no la acepta. Y ahí ahí juega un papel importante el tema de la libertad del hombre. Bueno, muy bien. Si hay alguna pregunta más, y si no, continuamos. 5 minuticos. Y si no, continuamos y avanzamos al otro. 5 minuticos. Alex, ahí levanto la mano virtual.
Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que el pecado va obnubilando al hombre. Recuerden que el pecado lo que hace es enceguecer. ¿Mm? Y si no nos cegara el pecado, pues nosotros simplemente estaríamos en la verdad. Pero cuando Adán y Eva pecan, se alejan de la verdad. Ojo, yo les dije a ustedes, cuando estaban Adán y Eva antes de pecar en el paraíso, ellos tenían la que se llama la visión beatífica, es decir, veían a Dios cara a cara. Y recuerden que el único, según las escrituras, que veía a Dios cara a cara era Moisés. En el libro de Éxodo lo dice, que el único que veía a Dios cara a cara era Moisés. ¿Mm? Es decir, está haciendo referencia a la visión beatífica. Pero cuando el hombre peca, ya el hombre ya dice, oiga, Dios, pero es que, ¿cómo siento yo a Dios? ¿Cómo hablo yo con Dios si Dios, pues yo no lo escucho? Ah, de pronto lo escuchó Moisés. Ah, usted lo escuchó, pero yo no escucho a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos quitó la capacidad de hablar con Dios. El pecado nos volvió ciegos, nos volvió sordos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre va buscando su propio Dios, sus propias respuestas. Y dentro de esas propias respuestas puede ir encontrando cosas donde dice, no, pues mi Dios es la ciencia. Mi Dios es la ciencia. Es el Dios que hoy se ha levantado. Entonces, si el Dios ciencia dice que eso es cierto, yo creo. Pero si el Dios ciencia dice que no es cierto, pues yo no creo. Entonces, es el pecado el que nos ha quitado esa posibilidad, ¿sí? Y por eso es que nosotros, a través de este conocimiento del Señor, cuando nosotros vamos caminando en la gracia de Dios, cuando vamos avanzando espiritualmente en la comprensión del Evangelio, cuando vamos encarnando el Evangelio en nuestras vidas, cuando vamos haciendo esfuerzos como los de los santos para mantener la mirada en cosas que no son, para quitarla en las cosas que no son, para no hablar las cosas que no son, porque a veces se nos van palabras que no son, para no actuar de manera indebida. Si nosotros comenzamos a hacer eso, comenzamos a despertar el espíritu, a desarrollarlo a tal punto que comienza otra vez a escuchar la voz de Dios, comienza otra vez a ver al Señor. Es decir, es a través de ese camino de espiritualidad, es de ese camino de unión con Dios, cuando lo vamos redescubriendo. Bueno, redescubriendo no, descubriendo, porque realmente no lo tenemos, ¿sí? Hasta que nosotros no empezamos ese camino real. Ahora, no, el camino de Dios, el conocimiento de Dios no es un conocimiento nociológico, no es un conocimiento epistemológico, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento de datos. A Dios se le conoce por la experiencia, por lo que tú vives, ¿cierto? A Dios se le conoce cuando le das de comer al hambriento. A Dios lo conoces cuando tú haces cosas por el otro. Ahí es cuando tú conoces a Dios. Y ahí es cuando Dios se te va revelando a ti de manera personal. Y ahí es cuando tú vas descubriendo quién es Él, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros nos hemos alejado de esa revelación, porque el pecado nos quitó esa posibilidad. 2 minutos. 2 minutos para una última pregunta y si no, pues ya no podemos avanzar en el tema, ya nos tocaría, comenzaríamos con la oración. ¿Alguna otra pregunta? Espera, miremos las 2 páginas para no... No. Listo, bueno. La oración. Quedamos ahí entonces en ese punto y la próxima semana continuamos con el tema. Entonces, miren, en este curso que vamos a hacer, vamos a centrar primero las bases, porque ¿qué hacen los protestantes? Los protestantes le dicen a usted tiene que decir que en el libro de Éxodo capítulo 20 dice que no hace imágenes de lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, y apréndase esa palabra de Dios, y entonces, porque los curas tienen imágenes y porque tienen la Biblia, eso lo vamos a mirar nosotros. Pero nosotros no vamos a hacer un estudio como lo hacen los protestantes, que usted se aprenda de memoria una cita bíblica y entonces yo le diga, porque se les voy a dar a ustedes también la cita bíblica de respuesta. Cuando usted diga que en el Éxodo 20 dice que Dios dijo que no se haga imágenes, pues carajo, coja la Biblia, Éxodo capítulo 24 y mire que el mismo Dios se manda a hacer imágenes. Entonces, ¿quién tiene la razón? Entonces, nosotros no lo vamos a aprender así, como lo hacen los protestantes, porque eso sería como aprenderse de memoria. Entonces, si a usted le ponen a razonar un poquito más, porque si usted coge un protestante, como yo en algún momento que me las daba de mucho, y eso ya es... Hasta lo invitaron por allá, yo no sabía que era protestante. El orgullo y la soberbia, a veces cuando uno es joven, uno se vuelve orgulloso y soberbio. Cuando uno cree saber un poquito más, uno se vuelve orgulloso y soberbio. Entonces, uno va descubriendo, cuando usted le hace preguntas a los protestantes, pero preguntas de fondo, y ellos han aprendido las cosas de memoria, porque la mayoría de ellos se las aprenden de memoria.
Y cuando usted le pregunta alguna cosa y no saben responder, y si usted está preguntando el tema de las imágenes, enseguida cambian el argumento y saltan al tema de la Virgen. Y si usted le contrapregunta alguna vaina y no le saben responder, enseguida le salen con el tema de la fe y de la salvación. Y si no, entonces ellos van saltando como liebres de un tema a otro, porque ellos no están preparados, porque ellos se aprenden los capítulos, los versículos de ellos todos los De días memoria. como loros van repitiéndoselos y se lo saben. Manipulan ahí. Pero ellos no tienen el trasfondo, que es lo que las bases que vamos a recibir en este curso, para que ustedes puedan argumentar, ¿sí? Yo les voy a dar los textos, eso sí no se preocupen. Es más, les voy a dar un resumen, unas tablas de resumen de todos los temas donde los protestantes dicen sobre tal tema y un montón de citas bíblicas que dicen los protestantes. Y en la otra columna, la respuesta no está como católicos, pero eso no se lo doy para que ustedes lo aprendan de memoria como loros, ¿sí? Eso se lo voy a dar es para que ustedes lo tengan ahí como referente. A mí lo que me interesa es la argumentación de fondo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, cuando ustedes hablen de la revelación privada y demás, ya ustedes saben. ¿Sí me hago entender? Ese es el estilo como vamos a aprender en este curso. Bueno, muy bien. ¿Sí? Ya se acabaron las preguntas. Rápidamente. Bueno, rápidamente, di, Alex. Ay, no. Esta no la grabé. No la grabo. Sí, pero me haces un favor, ¿me acuerdas? En 8 días de Esta no la grabarla. grabamos. Ya No, a mí se me olvidó decirte. Bueno, Bueno, ahora yo siempre hago un pequeño resumen, siempre retomo algo del pasado para contextualizar y continúo. Entonces, de hoy en noche me acuerda, por favor, de grabarla, ¿listo? listo. Mis excusas. Pues sí, está bien la idea y la sugerencia. Gracias, Alex. Listo. Entonces, vamos a ponernos en este momento en contexto.